Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. Sean bienvenidos a esta semana más relacionada con esta asignatura. En los temas anteriores hemos estado analizando acerca del uso de los signos de puntuación. Y esta semana pues tampoco va a ser la excepción. La semana va a estar dividida en 4 videos muy cortos. En el primer video hablaremos acerca de los dos, del punto y coma. En el segundo video hablaremos del uso de los dos puntos. En el tercero hablaremos acerca de los puntos suspensivos. Y en el último hablaremos acerca del guión largo, que es muy utilizado en literatura. Bueno, sin más preámbulos, hablamos del primer signo. Procedo a apagar la cámara por los motivos que ustedes ya saben. Muy bien, en ese sentido, hablemos de los dos puntos. Con el punto y coma, perdón. ¿Qué pasa con el punto y la coma? Bueno, primero, lo primero que hay que saber es que en principio nos indica una pausa más pequeña que la que da un punto. Hablamos de un punto y seguido, ¿verdad? Pero es un poco más grande que la pausa que da la coma. Si se acuerdan, si se acuerdan bien, la coma se utilizaba para dentro de las proposiciones, es decir, dentro de oraciones, ¿verdad? A diferencia del punto y coma que podría estar dentro de una proposición, pero podría dividir a estas también. Bien, en ese sentido, pues, se usa para enumeraciones complejas donde el verbo es suprimido por una coma para evitar su repetición. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la coma se utilizaba para, de alguna manera, sustituir al verbo dentro de la oración, para evitar decir el mismo verbo en varias oraciones simples? Por ejemplo, la chaqueta es azul, los pantalones grises, la camisa blanca y el abrigo negro. En ese caso, el punto y coma está sirviendo para separar los elementos de las oraciones, para separar las oraciones, ¿verdad? Y la coma está sirviendo para evitar repetir el mismo verbo, en este caso el verbo ser. Es azul, son grises, es blanca, es negro, ¿verdad? Entonces, para evitar repetir el verbo, se suprime mediante la coma y el punto y coma ya no vas, y el punto y coma se utiliza para, de alguna manera, aislar los elementos de esa enumeración. Otro ejemplo. El primer grupo preparará un taller de panadería, el segundo de corte y confección, el tercero de música y el cuarto de pintura. Si se fijan, el punto y coma sirve para separar las oraciones que están componiendo a esa, a esa, a esa lista de elementos, a esa enumeración, ¿verdad? Muy bien, también se utiliza el punto y coma para separar proposiciones yuxtapuestas, cuando en una de ellas se ha empleado la coma, como por ejemplo, corría la muchacha hacia su casa. Sus padres estaban por llegar. Si se fijan, aquí hay dos oraciones simples que se unen mediante un signo de puntuación. En este caso sería, corría la muchacha hacia su casa. Esa es la primera oración y la segunda oración es, sus padres estaban por llegar. En ese sentido, debería haberse utilizado una coma. Sin embargo, la coma ya está siendo utilizada dentro de uno de los elementos, dentro de una de las oraciones, para un inciso o una aposición. Por ejemplo, a ver, si le quitamos la coma y le suprimimos esa aposición o inciso, la oración simple quedaría, corría hacia su casa. Sus padres estaban por llegar. Si fuese ese el caso, no habría la necesidad de utilizar punto y coma. En ese caso, habría la necesidad de utilizar únicamente la coma y quedaría, corría hacia su casa, sus padres estaban por llegar. Pero al estar utilizando la coma para una aposición o un inciso, es decir, estamos agregando información en medio de la oración, entonces debemos utilizar otro signo para separar los elementos que la componen. En este caso, el punto y coma. Y quedaría, corría, coma la muchacha, coma hacia su casa, punto y coma, sus padres estaban por llegar. Lo mismo el siguiente caso. Vino tarde, pero vino. Aún así, la castigaron. La coma estaría siendo utilizada en el primer elemento antes del pero. Si se acuerdan, antes de la palabra pero, siempre se va a colocar coma, ¿verdad? Esto es casi que de ley. Entonces, como ya está siendo utilizada la coma dentro de una oración,
simple, ¿verdad? En una oración compuesta y yuxtapuesta se utiliza para separar la misma o los elementos de la misma el punto y coma. Muy bien. Tercer uso. También se utiliza el punto y coma antes de, pero, no obstante, sin embargo, es decir, aunque, por consiguiente, y un largo etcétera, cuando ya se ha empleado coma anteriormente o cuando la proposición que la precede es muy extensa. Para que quede un poquito más claro esto, veamos el siguiente ejemplo. Em, Juana trajo los tamales, las cebollas y los platos. Sin embargo, no trajo las zanahorias. Si se fijan, antes del sin embargo ya hemos empleado algunas comas para separar los elementos de una enumeración. Y si se acuerdan, antes de sin embargo, pero, no obstante, siempre se coloca una coma. Pero como ya está siendo utilizada, entonces nos obliga a utilizar el punto y coma. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Su discurso fue muy bien construido y fundamentado sobre argumentos creíbles, pero no consiguió convencer al público. Si se fijan, en este caso es un tanto distinto, ya que antes del punto y coma no hay ningún signo de puntuación, no hay ninguna coma que le preceda, ¿verdad? Pero sí que la oración que le precede es muy larga. Entonces, para descansar y respirar un poco, el lector, para darle un respiro al lector, pues en vez de utilizar una coma, ponemos un punto y coma. Algo importante es que si la preposición precedente es corta, proposición, perdón, precedente es corta, se prefiere el uso de la coma. Por ejemplo, vendrá, pero tarde. Antes del pero, pues no es tan larga la oración que le precede, al contrario, es muy corta, por lo tanto se prefiere el uso de la coma. Lo hizo, aunque de mala gana. Otro ejemplo, ¿no? Y finalmente también vamos a utilizar el punto y coma para separar los elementos en algunas listas. Em, por ejemplo, conjugaciones en español. Verbos terminados en ara, primera conjugación, punto y coma. Y separamos el siguiente elemento. Y esto es importante. En listas en cuyos elementos estén en diferentes líneas o en diferentes renglones, ¿verdad? Que no sean continuos. En ese caso también se podrá utilizar el punto y coma. Por ejemplo, una lista de nombres. Ponemos Raúl Antonio, punto y coma. Rafael, no sé qué, punto y coma. María Auxiliadora, punto y coma y un largo etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces concluimos acá el primer video acerca del uso de este signo de puntuación y en los siguientes vamos a hablar acerca de otros signos de puntuación que al igual que este van a ser un poco cortos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.